Me indican si se mira, estimados estudiantes, o le agrando un poquito la presentación. Dice, Sí, licenciado, se mira. perfecto, se pone 40. Licenciado, tengo una pregunta. Sí, dígame. Se supone, porque todavía no hay calendarios oficiales publicados en la página, pero si los exámenes empiezan la otra semana, el contenido de su primer parcial abarcaría las 4 clases que hemos tenido con usted, ¿verdad? Sí, de hecho sí, porque les comento que también ya suspendieron clases para el viernes. La verdad es de que yo tenía contemplado dar clase el viernes, pero con esto pues no se va a poder. Entonces creo que solo hasta lo que veamos hoy va a ingresar en el examen. Así es, definitivamente. Sí, definitivamente. ¿O sí, Karen? Licenciado, fíjese que yo tengo una duda. Supuestamente el 25 tocaría el examen con usted. Así es. Usted nos va a compartir las diapositivas y a qué hora sería el examen. Fíjese que sí, le comento que tuve un inconveniente con la nube de mi computadora y fíjese que perdí las diapositivas anteriores. Estoy tratando de recuperarlas. Las primeras dos sí las tengo, entonces se las voy a enviar. Y esta, pero la otra, la clase pasada, y fíjese que no la encuentro en la nube. Creo que tuve un problemita ahí con, con la nube, entonces voy a ver si la voy a tener que volver a hacer y se las envío. Pero sí se las voy a enviar antes para el examen, se las voy a mandar lo antes posible. Digo que el mismo viernes o mañana se las envío. Es que he tenido problemas con la computadora, entonces pues se las voy a Bueno, estar enviando. ¿y Y a ahora qué el hora empieza examen, el examen? la hora del examen, fíjense que no tengo instrucciones todavía de coordinación, pero se supone que es en el horario del curso, pero por lo regular, los exámenes de la tarde se hacen a las 3 de la tarde, si no estoy mal. En este caso, primera hora, 3 de la tarde. Por lo regular, a las 3 de la tarde. Entonces, yo digo que el examen empezaría a las 3 de la tarde, si no estoy mal. Bueno, es que al menos yo es primera vez que recibo clases en la tarde, entonces por eso preguntaba. Sí, por lo regular es a las 3 de la tarde, fíjese. Yo he estado pues, auxiliando, bueno, hace años auxiliando en la tarde y sí, por lo regular los de la primera hora es a las 3 y los de la segunda hora, si no estoy mal, es a las 4 o el cuarto, 4 y media, no me recuerdo. Siempre estuve en el primer horario. Pero sí, a las 3 digo que hacer el examen para que Bueno, lleguen gracias, tranquilos. Lick. Bueno, perfecto. Sí, Eric. Y señor, disculpe, ¿sabes que podríamos tener un pequeño repaso? Fíjense que eso estaba pensando, podría ser el fin de semana, eso les iba a comentar y tratar de explicar un poquito unos temas, porque sí, con el tema este de que el viernes no va a haber clase y con el día que suspendieron por que supuestamente ingresó el ejército, etcétera, creo que pues esas dos clases sí nos hicieron falta. Entonces, pero ahí sí voy a mandar ahí a David que haga una encuesta para no perder tiempo y en el WhatsApp y pues dependiendo de lo que voten, vamos a ver si damos el repaso o solo, bueno, el repaso, bueno, no repaso, sino como que abarcaríamos algunos dos temas más, o si no, pues solo sería el repaso y pues el que quiera ingresar, ¿verdad? Pero solo vamos a mandar esa pequeña encuesta después de la clase, voy a hablar con David para poder como repasar ciertos temas para que ustedes pues vayan bastante bien para el primer parcial. Acuérdense que es muy poquito contenido, entonces es bueno y también es malo, pero tienen que repasar para poder sacar una buena nota ahorita y así pues no estar complicándose en el segundo parcial. Entonces vamos a ver eso. Entonces después de clase, David, ¿me recordás, por favor? Y pues estamos ahí. No sé, ¿alguien tiene otra duda o algo más? No sé, pregunto. Pues sí, si no iniciamos. ¿Alguien tiene otra duda? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Deme un segundo. Estoy viendo si eso se va.
Bueno, perfecto. Entonces ya iniciamos, disculpen, es que estoy en problemas con mi compu. Entonces me indica si se mira, entonces vamos a ver hoy, bueno, vamos a retroalimentar la clase anterior. Y pues la clase anterior ya vimos lo que era la presidencia, ¿verdad? Que estábamos estableciendo de que la presidencia es el órgano superior de el órgano del el organismo ejecutivo y por lo tanto pues es objeto de estudio de este semestre. Entonces vimos que la presidencia, como bien lo habíamos visto, es la suprema organización política administrativa de un estado. En este caso, pues Guatemala utiliza el sistema de gobierno presidencialista. Entonces quiere decir que en Guatemala pues tenemos el sistema de presidente, el cual tiene dos funciones, que es la función de jefe de Estado, que es la función política, y la función administrativa, que es el máximo órgano, como lo mencionaba, de la función administrativa o del organismo ejecutivo. Entonces, vimos que el presidente, pues vimos el origen del presidente, vimos la regulación legal del presidente, donde está establecido su fundamento legal constitucional y su fundamento legal en la ley del organismo ejecutivo. También vimos cuáles son las dos grandes funciones del presidente, como lo indicaba, ser el jefe de Estado, que es la representación política o la relación entre Estados, las relaciones internacionales. El presidente es quien representa al Estado en todo el mundo, y las funciones del organismo ejecutivo, que es el encargado de velar que se cumplan con la prestación de los servicios públicos, o sea, buscando el bien común. Vimos también las atribuciones, vimos pues como 5 atribuciones que son las atribuciones que para mí son muy importantes. Obviamente pues hay muchas más, las cuales pues están reguladas en las literales del artículo 183, que son bastantes atribuciones o funciones, que al final pues por objetos de estudio pues y por la premura del tiempo pues no los vamos a ver todos, pero vimos algunos importantes. Luego vimos también la diferencia entre deberes y atribuciones y indicábamos que las atribuciones son esas facultades o funciones que va a tener el presidente, y dijimos que los deberes son como esa parte moral o esa parte en que el presidente debe de actuar siempre conforme buscando el bien común, realizando pues obviamente pues su función administrativa en conformidad con la ley y de conformidad con el bien común. O sea, que eso viene emparejado, por ejemplo, en el caso de que al ser presidentes ya ellos ya no tienen que velar solo por un sector, por ejemplo, en el sector de filosófico o el sector idealista, ¿verdad? De que el presidente es progresista, que el presidente es de izquierda, que el presidente es de derecha. Cuando ya se es presidente, pues el deber es con el pueblo, o sea, es con el bien común, y su función moral o su función política debe de ser siempre encaminada a buscar el bien común. Así es, se tiene que realizar actividades con el sector contrario que él no profesa en su filosofía o en su ideología política, ¿verdad? Básicamente ese es como el deber, ¿verdad? Y obviamente pues también el deber contrae, y las funciones contrae una responsabilidad, y el presidente pues indicaba que en el examen les voy a preguntar cuáles son las responsabilidades del presidente, y ustedes tienen que colocar que tiene una responsabilidad como jefe de Estado y una responsabilidad como superior jerárquico de la administración pública. O sea que el presidente va a tener doble responsabilidad por tener doble función y por tener doble representación, ¿verdad? Entonces básicamente eso fue lo que vimos en la clase anterior. En resumen, vimos, como lo indicaba, la parte del presidente, y ahorita pues vamos a pasar vamos a ver hoy dos temas bien importantes, que es la sustitución del presidente, la forma de sustituir al presidente, y vamos a ver lo que son los requisitos para optar a los cargos de presidente y de vicepresidente, que básicamente pues son básicamente lo mismo. Y esos dos temas vamos a ver hoy. Esperamos pues avanzar un poquito, y vamos a tener dos pequeños ejercicios con relación a este tema, que me gusta a mí tocarlos. Me gusta mucho el tema de no solo explicarles el tema, sino me gusta también ponerlos a que ustedes analicen ciertos temas, por ejemplo el caso de Suri Ríos, del porqué de la prohibición y del requisito, ¿verdad? Para optar a presidente, por ejemplo, el choque de derechos o de principios, ¿verdad? Porque por un lado está el choque del derecho de elegir y ser electo, que nadie debería de violentarse o vulnerar su derecho de optar a un cargo público, pero que también por otro lado está la prohibición, que a nivel jerárquico pues se debe respetar lo que establece la Constitución. Entonces ahí hay un choque, ¿verdad? Hay un choque de derechos, y ver o establecer el por qué
hace, no sé, creo que son 8 años, o pues hace 2 o 3 periodos, Suri Ríos no pudo participar y hace un periodo creo que sí pudo participar. Entonces hay que ver o establecer el por qué 2 cortes de constitucionalidad, o sea, 2 periodos de magistrados, tuvieron diferente criterio de conformidad con su análisis, ¿verdad? Acuérdense que es la responsabilidad de ser pues el máximo órgano constitucional, que es la CC, y pues básicamente pues para que podamos ustedes también analizar el por qué, o sea, yo creo que eso es un poquito más de hecho constitucional, pero solo sería bueno retroalimentar un poco el hecho de por qué, de por qué hay una prohibición y hay un requisito para participar, ¿verdad? Ese choque de derechos o esa división de criterios, el quién puede optar y por qué hay prohibición, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer más adelante, pero básicamente eso sería el objeto del curso de hoy, de la clase de hoy. Y vamos a pasar entonces a lo que es la sustitución del presidente. Y para poder explicar la sustitución del presidente tenemos que entender primero qué es sustitución, ¿verdad? Yo creo que pues todos entendemos qué es sustitución, pero la RAE nos da una definición y sustitución es la acción y efecto de sustituir, es decir, poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. También según el diccionario jurídico de la RAE, sustitución presidencial es un sistema establecido para resolver el problema de sustituir al presidente electo o al presidente cuando éste falta antes de tomar posesión o de terminar su periodo. Entonces, básicamente, la sustitución del presidente es poner a alguien en lugar del presidente cuando es poner a alguien o que alguien en función de presidente cuando el presidente no está, ya sea de forma temporal o de forma absoluta, ¿verdad? Entonces, básicamente, sustitución del presidente es esa forma de poder resolver el problema cuando el presidente no se encuentra o no está de forma temporal o de forma absoluta, es decir, que es en caso que ya no se encuentre para poder ejercer sus funciones. Y esto pues puede suceder por muchas razones, ya sea por fallecimiento, ya sea en el caso de Otto Pérez Molina, que pues él básicamente renunció y luego se entregó a las autoridades, etcétera. Entonces, por X o Y razón, cuando el presidente no se encuentre, pues debe existir, o la ley debe existir, o la ley o la legislación guatemalteca debe contemplar la forma en la cual, porque recuérdense que el presidente, o sea, es la máxima autoridad en jefe de Estado y de superior jerárquico de administración pública, entonces por lo tanto, si no existe una forma de sustitución, no se podría garantizar la estabilidad del Estado de Derecho, porque no tendríamos un presidente, es una persona que nos representa a nivel Estado y que ejerza las funciones de máxima autoridad del organismo ejecutivo. Entonces, por eso es de que tenemos que contemplar la sustitución del presidente, porque es algo muy importante para el Estado de Derecho, para el funcionamiento del país o del Estado, ¿verdad? Entonces, por eso es de que que es importante que estudiemos o que ustedes sepan las formas o los sistemas de sustitución del presidente. Luego tenemos ya lo que es los sistemas de sustitución y sistema, así lo llama la RAE, por eso es de que la doctrina pues lo menciona como sistema, pero en términos de entendimiento de la clase, para que se nos facilite el poder comprender a qué se refiere los sistemas de sustitución, pues a mí me tomé los 2 sinónimos de unos segundos, creo que ahí está. Tomé 2 sinónimos de sistema, que es forma y procedimiento, para poder comprenderlo mejor. Entonces, como les indicaba, si el presidente no se encuentra de forma temporal o de forma absoluta o definitiva, pues la ley contempla que debe existir una sustitución, pero también debe contemplar que debe existir una sustitución, pero también debe contemplar una forma o un procedimiento para poder realizar esta sustitución, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de sustitución o cuando les pregunte sobre los sistemas de sustitución, pues básicamente son las formas o los procedimientos para realizar la sustitución del presidente o pues en este caso, pues del vicepresidente, ¿verdad? Entonces, básicamente eso sería entender entonces que la forma es un modo, una manera
en que ocurre algo, el procedimiento es el método de ejecutar ciertas cosas, entonces vamos a entender que los sistemas de sustitución son esas formas o procedimientos para realizar la sustitución del presidente y del vicepresidente, ¿verdad? Denme un segundo, se me está entrando una llamada, un segundo. Perdón, pues sí, sigamos. Entonces, básicamente, entonces, como les indicaba, la legislación contempla que exista una sustitución, porque obviamente, pues, si el presidente no se encuentra, tiene que existir una figura o alguien que lo vaya a sustituirlo, ¿verdad? Y existe la forma o los métodos o procedimientos para poder realizar esta sustitución. Y para esto, pues, vamos a irnos a la siguiente diapositiva y vamos a ir apuntando, pues, los fundamentos legales, ¿verdad? Y para esto, pues nos vamos a ir al artículo 187 y 189 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y yo como lo tengo yo en mi Constitución, en el artículo 187, pues le puse sistema de sustitución, y el artículo 189 igual, sistema de sustitución. Es importante también como consejo para ustedes que son estudiantes que ya básicamente el otro año creo que van a cerrar, van a empezar a estudiar para sus exámenes técnico profesional. Es importante que sepan manejar las leyes. ¿Por qué? Porque el manejo de leyes es algo que los examinadores pues se dan, bueno, es que es objeto de examen, ¿verdad? Cuando, de hecho, les voy a contar rapidito mi anécdota. Cuando a mí me examinaron del área privada de derecho mercantil, la licenciada me hizo 3 formas de exámenes. Me hizo la primera forma de examen y me hizo preguntas directas en las cuales pues yo tenía que responder y no me podía fundamentar y no podía como que utilizar la ley para poder responderle. Entonces me examinó de esa forma. Luego me examinó con fundamento legal, o sea, me preguntaba algo y me decía fundamentese. ¿Por qué? Porque entonces básicamente tal vez uno no sabe la respuesta correcta, pero sabe dónde buscarla. Entonces, básicamente el manejo del código es muy importante. Y la tercera forma, pues, fue la integración, ¿verdad? No sé si ustedes en un derecho mercantil, pero el derecho mercantil, pues, el 1, 2 y 3, pues, se estudia diferentes sectores de derecho mercantil y, pues, hay muchos que se integran. Entonces, básicamente me hizo 3 formas de examen y al final del examen me dijo que me felicitó porque me indicaba que yo no sabía todo, pero que manejaba la ley, o sea, manejaba leyes, también puedan mantener sus leyes bien subrayadas, hacer buenas anotaciones y saber más o menos dónde se encuentra cada fundamento, porque, como les digo, en el examen técnico profesional, los examinadores pues tienden mucho a que utilicen el tema de manejo de código. Entonces, en este caso, como les indicaba, pues en el artículo 187 y el 189 yo tengo subrayado y tengo pues como anotación sistemas de sustitución, obviamente, ¿de quién? Del presidente y del vicepresidente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo las formas o los sistemas que hay. Y entonces vamos a empezar a entender que hay 4 sistemas de sustitución, o sea, 4 formas que le podríamos llamar a las formas de sustituir al presidente. Y la primera forma es la elección, la segunda es la falta temporal, la tercera es cuando existe una falta absoluta que se da o se debe dar una sustitución de presidente. Y la primera pues la tenemos básicamente en el artículo 187 y este va encaminado a que está prohibida la reelección, ¿verdad?
podemos establecer que tenemos prohibida la reelección. Entonces, básicamente, el presidente debe de ser sustituido, se debe sustituir cuando finaliza su periodo. Por lo tanto, cuando se finalizan los años que él fue electo, debe de haber una sustitución. El presidente no se puede quedar de una forma de interino, ¿verdad? Por ejemplo, la ley pues establece, yo creo que ustedes no se lo habían visto, pero cuando un funcionario o empleado público no tiene un sustituto, ya sea por elección, no deben deben de abandonar el cargo, ¿verdad? Pero en este caso, el presidente, del momento en que pues, se da la elección, el presidente no puede seguir en el cargo de ninguna forma. O sea, el presidente básicamente cumple su periodo y debe ser sustituido. O sea, el presidente no puede quedarse en el cargo más del plazo establecido en la ley. ¿Por qué? Porque existe una prohibición de reelección. ¿Por qué existe una prohibición de reelección? La verdad es de que para mí la reelección es un tema bien debatible porque, les soy sincero, uno de los problemas que se da en la administración pública es que cuando se da la sustitución, por ejemplo, en este caso de presidente, cada presidente lleva su agenda política o lleva su agenda de políticas de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que si en 4 años yo hice ciertos proyectos que eran a largo plazo, no a mediano, sino a largo plazo, o mediano plazo, no a corto plazo, ¿qué sucede? Cuando entra un presidente, pues este presidente cambia todas las políticas y la forma de llevar a cabo políticas públicas de gobierno. Por un lado, yo estoy a favor y por otro lado estoy en contra de reelección, porque básicamente pues, la finalidad es básicamente la finalidad es una buena administración pública, pero por otro lado también entiendo que básicamente pues lo que se trata es la alternabilidad del poder o la alternabilidad de la presidencia, y pues también es importante que por ese lado entendamos de que el presidente pues debe de ser sustituido cada 4 años por el tema de una estabilidad, pues básicamente más que todo es política, más para mí es política que función administrativa. Entonces ahí para mí es un debate entre que el presidente es más político que administrativo, pero eso solo se los dejo como análisis, ¿verdad? Entonces básicamente lo que tienen que entender es que la sustitución del presidente se da por elección. ¿Por qué? Porque el presidente no puede estar más del plazo establecido. La prolongación del periodo, como lo regula el artículo 187 en el segundo párrafo, será nulo, ¿verdad? El mandato será nulo. O sea, el presidente no puede seguir en el cargo por ninguna razón, porque ya por eso existe un proceso electoral y por eso existe una sustitución de forma democrática, ¿verdad? Esa sería básicamente la primera gran forma de sustitución que del presidente y el vicepresidente, que no pueden estar en el periodo, en el puesto, ¿verdad? Luego vamos a pasar al artículo 189 y vamos a ver lo que es la sustitución por temporal, de forma temporal. Y básicamente esta sustitución es cuando el presidente, por lo regular el presidente, no sé si ustedes, yo creo que fue muy criticado Bernardo Arevalo cuando se dio el incendio, no me acuerdo si fue, no me acuerdo qué fue un hecho de naturaleza que hubo, no me recuerdo si fue un incendio, fue un volcán, o no me recuerdo qué fue lo que pasó, no sé si fue en este periodo, la verdad, pero que el presidente no estaba en Guatemala y entonces, por lo tanto, la representación como jefe de Estado y como máxima autoridad administrativa, pues lo ejerce el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta actualmente, ¿verdad? Entonces, básicamente, casi se da cuando el presidente se va de viaje para un tema de por ejemplo, en la ONU o alguna reunión diplomática. Por lo regular, el presidente cuando temporalmente no puede estar ya sea dentro del país o porque puede estar enfermo, o cualquier otra situación temporal, el vicepresidente, como lo regula el artículo 189, fundamento legal de esto, que el vicepresidente pues lo va a sustituir de forma temporal mientras el presidente pues regresa a las funciones de presidente. Entonces, básicamente la falta temporal de sustitución del presidente se da cuando este presidente no está en un lapsus de tiempo, pero no absolutamente. O sea, el presidente está, pero está en otro, por ejemplo, en otro país, o está en otras cosas que no son relacionadas con
ya sea relacionadas con sus funciones de presidente. Entonces, el vicepresidente ejercerá las funciones de presidente, ¿verdad? Esa es la forma temporal. La forma absoluta de cuando sí hay vicepresidente, pero no hay presidente, el que asume también de forma absoluta es el vicepresidente, o sea, lo mismo, solo que acá podemos entender dos supuestos. Primero, que el presidente no está absolutamente, o sea, el presidente, o sea, no está, hay una falta absoluta del presidente, no se encuentra, o sea, por X o Y razón, como les indicaba, ya sea porque renuncie, ya sea porque fallezca, ya sea por cualquier razón absoluta, el vicepresidente que sí está, o sea, el otro supuesto es que haya vicepresidente, ¿verdad? Porque si no está ninguno de los dos, hay otra forma, otro procedimiento de sustitución, ¿verdad? Entonces, acá los dos supuestos es que que el presidente falte de forma absoluta y que el vicepresidente se encuentre, o sea, que exista un vicepresidente, ¿verdad? Básicamente. Entonces, en este caso, cuando el presidente falta absolutamente, o sea, no se encuentra de forma absoluta, el vicepresidente tomará las funciones como presidente constitucional durante el periodo que le falte, ¿verdad? O sea, va a completar el plazo. Pero acá sí hay que tener algo en cuenta, ¿verdad? Acá el presidente ya cuando ejerce las funciones de presidente debe de mandar una terna al Congreso de la República para que el Congreso escoja un vicepresidente. ¿Por qué? Porque por ende, si el presidente no está, obviamente, pues entendemos que el vicepresidente asumiría la presidencia, entonces la vicepresidenta se quedaría vacante. Y la sustitución del vicepresidente en este caso se da a través de que el presidente que toma posesión como presidente por falta del presidente anterior, pues él elige una terna y esa terna la manda al Congreso de la República para que el Congreso de la República escoja al vicepresidente que va a finalizar el periodo constitucional, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? O sea, en este caso, cuando el presidente falta, el vicepresidente asume, pero si el vicepresidente asume, se queda vacante o se queda uno sin vicepresidente. Entonces, por lo tanto, la ley o la legislación guatemalteca debe de contemplar una forma de sustitución para el vicepresidente y esa forma de sustitución del vicepresidente básicamente es que el presidente que toma posesión, o sea, el vicepresidente que toma posesión, envía una terna, perdón, una terna al Congreso para que proceda la designación del vicepresidente. Entonces, ¿estamos bien ahí? ¿No hay una duda? Cuando tengan dudas pueden preguntar, ¿verdad? También si quieren opinar o algo, pues también es importante que pues puedan dar un punto de vista que tal vez pues pueda ser de aporte a la clase. Sí, Galilea. Y aquí podemos tomar como ejemplo como lo que sucedió con Roxana Valdetti, o sea, era vicepresidenta y no pudo tomar el cargo como presidenta, entonces ahí se hizo este proceso, digamos. No, ahí vamos a ver eso. Cuando Okay. falta el presidente y cuando falta el vicepresidente, que sería la cuarta forma, ¿verdad, Galilea? Acá es cuando falta el presidente, pero bueno, la verdad es que no me recuerdo, pero yo creo que sí. Primero se dio que Otto Pérez Molina dejó el cargo y luego creo que Roxana Valdetti tomó la presidencia, si no estoy mal. Ustedes me recordarán, la verdad es que ya no me recuerdo, que eso fue hace años. Pero luego también Roxana Valdetti también dejó el cargo, si no estoy mal. Entonces ahí pues obviamente se optó por tener el proceso que vamos a tomar ahorita en cuenta, ¿verdad? Pero en este caso, como le decía Galilea, que por eso les digo, tiene que quedar claro los dos supuestos. Primero, el primer supuesto es que el presidente, de una falta absoluta del presidente, o sea, el primer supuesto. Y segundo, que haya un vicepresidente que vaya a sustituir, ¿verdad? Porque si no están los dos, o sea, si no hay vicepresidente ni presidente, la ley debe contemplar o debe existir otra forma para resolver ese problema, porque ya tenemos dos problemas, no está el presidente ni está el vicepresidente. Pero en este caso de la falta absoluta de solo el presidente, o sea, aquí si quieren vamos a poner aquí de nuevo cero. Si quieren lo voy a dejar
sí, falta absoluta solo el presidente, ¿verdad? O sea, acá solo el presidente es el que va a faltar, el vicepresidente tiene que estar, ¿verdad? Porque si no, pues no se daría esta forma. Si ya faltan los dos, es que es la siguiente presentación, ¿verdad? Acá ya estamos hablando de una falta absoluta de presidente y una falta absoluta de vicepresidente, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Y quedó claro, Galileo? Si no, pues me indican para poder recapitular. O sea, básicamente la otra falta absoluta es solo falta absoluta básicamente del presidente, Sí, ¿verdad? gracias. Obviamente también se puede dar que si falta el vicepresidente, también obviamente el presidente actual pues manda la terna y se elige al vicepresidente, pero para que ustedes comprendan la diferencia entre la anterior con esta es que en la anterior solo cuando falta el presidente, el vicepresidente toma la posesión, o sea, se vuelve presidente. Y en este caso es cuando falten ambos, en este caso faltan ambos, ¿verdad? Y acá pues básicamente cuando se da la falta de vicepresidente y de presidente, acá al Congreso va a elegir, oigan, el Congreso va a elegir al presidente. El Congreso va a elegir al presidente, pero acá hay que tener cuidado con el voto de las 2/3 partes de los diputados, ¿verdad? Aquí es un requisito, eso también puede ser objeto de examen, ¿verdad? ¿Cuál es el voto? ¿Cuánto es el voto que se necesita para poder elegir al presidente cuando falta absolutamente el presidente y el vicepresidente, cuando no están los dos? Entonces, el que designa va a ser el Congreso de la República, obviamente, pues, en pleno del Congreso, donde están todos los diputados, con el voto de las 2/3 partes de los diputados. Acá hay que tenerlo en cuenta. Si no está el presidente ni está el vicepresidente, el Congreso va a elegir o va a designar al próximo presidente con el voto de las 2/3 partes. Primero se da ese trámite, o sea, primero se elige al presidente y luego el presidente, o sea, ojo, el segundo, aquí se me olvidó decirles, ¿va? Primero se debe designar al presidente y luego se debe designar al vicepresidente. Y el segundo caso o segundo proceso internamente se da que cuando el presidente ya es nombrado por el Congreso de la República, este presidente va a enviar una terna al Congreso para que elija al vicepresidente. Entonces, no es que ambos los va a elegir el Congreso de una vez, sino que primero elige al presidente con las 2/3 partes y luego el presidente, ya cuando toma posesión, ojo, primero tiene que tomar posesión, o sea, primero lo elige el Congreso, le hace la toma de posesión, el mismo Congreso, y luego ya el presidente envía el otro trámite, o sea, son dos trámites, y envía la terna al Congreso de la República para que el Congreso de la República elija al vicepresidente. ¿Me explico? Ahí son dos trámites, por decirlo así, o dos procesos, dos procedimientos. La elección de presidente y la elección de vicepresidente, ¿verdad? Sería básicamente cuando no están ninguno de los dos. Y esto, pues, el claro ejemplo, como lo mencionamos, fue de Roxana Valdetti y el caso de Otto Pérez Molina, en el cual ambos, pues, dejaron sus cargos por el tema de que, pues, estaban involucrados en procesos penales, ¿verdad? Y que no aguantaron la presión y que, pues, de hecho, si no mal recuerdo, yo manifesté en esa época, pero no me recuerdo. Yo creo que sí. Estuve en tantas manifestaciones durante estudiante que no me recuerdo, pero yo creo que sí fue por la presión y obviamente, pues, porque estaban involucrados en esos procesos penales, ¿verdad? Entonces, básicamente, en un claro ejemplo que tenemos de ya lo que pasó fue ese ejemplo de Roxana Valdetti y en el caso de perdón, me sigo mal usted, la verdad que esta no sé qué me dio, pero fui al doctor 2 veces y no me he curado, pero bueno, entonces básicamente ese sería los sistemas básicamente de sustitución del presidente y del vicepresidente, ¿verdad? Entonces, esto, pues, como les digo, va a ser objeto de examen, entonces traten de identificar bien lo que les expliqué ahorita, porque seguramente es casi fijo que les voy a preguntar esto en el examen, ¿verdad? Y tienen que aprender a diferenciarlo, o sea, y lo que sí voy a analizar es si les voy a dejar de usar la Constitución. Perdón, digo que me está fallando mi computadora.
Me dicen si se mira, disculpe. ¿Se mira y se escucha? Sí, licenciado, se mira. Perfecto. Entonces, como les digo, voy a pensar bien si les dejo entrar la Constitución al examen, para obviamente, pues para ver también su manejo de la Constitución, pero voy a pensarlo, como les digo, voy a tratar de ver también cómo se los planteo para que ustedes pues puedan también poner en práctica lo aprendido. Entonces, pero como les digo, pónganle ojo bien a estos sistemas de sustitución del presidente. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda con este tema? Porque ahí finalizaríamos el tema de la sustitución. No sé, ¿estamos bien? Sí, Ah, otra cosa. Cuando falte el vicepresidente en cualquier caso y el presidente esté, se va a utilizar siempre el procedimiento de la terna, ¿verdad? O sea, siempre va a ser igual. O sea, y si el presidente siempre está y el vicepresidente fallece, el vicepresidente renuncia, siempre se va a presentar la terna al Congreso y el Congreso es el que va a elegir dentro de los tres al vicepresidente, ¿verdad? Solo para que quede claro que ese sistema siempre se va a utilizar para elegir al vicepresidente. O sea, siempre va a ser el mismo trámite para elegir al vicepresidente. ¿Estamos bien ahí con eso? O sea, en el caso de que el vicepresidente pues no esté. Bueno, ahora sí pasamos al siguiente tema. Ahora sí vamos a pasar al tema de lo que son los requisitos para optar a los cargos de presidente de la República de Guatemala y de vicepresidente, ¿verdad? Acá solo quiero, pues, primero empezar con que es un requisito, ¿verdad? Y un requisito, según la RAE, es una condición o circunstancia que es necesaria para algo. O sea, quiere decir que un requisito es algo que se debe de cumplir para poder realizar algo. En este caso, vamos a entender que un requisito para votar a presidente es que si no llenamos esas circunstancias o esas condiciones, no podríamos optar a ser presidente y a ser vicepresidente de la República de Guatemala. ¿Estamos bien con eso? O sea, el requisito es esa condición, esa circunstancia, y no hay que confundirlo con las prohibiciones, porque una cosa es una prohibición, una cosa es cumplir un requisito. Que están reguladas o establecidas en nuestra Constitución para poder optar a presidente de la República y para ser vicepresidente. Entonces, vamos a entender, entonces, si les pregunto cuáles son los requisitos para ser presidente o más o menos qué entienden por requisitos para optar al cargo de presidente y vicepresidente, ustedes tienen que colocar que son todas esas circunstancias o esas condiciones que deben de cumplir las personas o deben reunir o cumplir las personas para poder optar a ser presidentes, optar a ser presidente o vicepresidente. Tenemos que entender bien claro que tienen que llenar esos ciertas condiciones para poder optar a ser presidente. Entonces, vamos a ver cuáles son esas condiciones o cuáles son esos requisitos que nos pide la ley para poder ser presidente y vicepresidente. Y aquí vamos a utilizar muchas analogías y vamos a empezar a entender unos ciertos temas que tal vez me gustaría darles para que ustedes pues aprendan un poquito. Es un poquito más de derecho electoral y también tiene mucho que ver con derecho internacional privado, pero vamos a verlo ahorita en un ratito. Pero vamos a ver entonces, el artículo 185, vamos al artículo 185, por favor, estimados estudiantes, y traten de anotar y subrayar ahí que en el artículo 185 se encuentran los requisitos para optar al cargo de presidente y vicepresidente, ¿verdad? Entonces vamos a subrayar ahí, por favor, el artículo 185. Y el artículo 185 establece requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio mayores de 40 años, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta de ser guatemalteco de origen, y vamos a ir al artículo 144 y vamos a entender la nacionalidad de origen, que los guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio guatemalteco o en el extranjero. O sea que, y los hijos de padre y madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Esto quiere decir que, por ejemplo, ustedes tienen un tío en Estados Unidos, guatemalteco, y tienen un hijo en Estados Unidos. ¿Será que este hijo nacido en Estados Unidos puede optar a ser presidente de Guatemala y vicepresidente? Pregunto, primera pregunta. Si los dos padres son guatemaltecos, sí, licenciado. Excelente, ahí está, es lo que yo quiero que entiendan.
los hijos de padre y madre guatemaltecos, ¿va? Padre y madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. O sea, no importa que hayan nacido en el extranjero, pero como tienen padres guatemaltecos, en este caso sí podrían optar a ser presidentes o participar o ser presidentes de Guatemala, ¿verdad? Solo hay una excepción que hay que tener bien cuidado, que son los hijos de funcionarios diplomáticos y los cargos por ejemplo, los cargos de todo lo que tiene que ver con temas de diplomacia, ¿verdad? Todos los que tengan diplomacia, esos sí son diferentes. La verdad es que es un poquito más derecho internacional público y privado, por eso lo van a ver más adelante, pero lo que quiero es que entiendan que los hijos de funcionarios públicos diplomáticos van a estar están exentos a esta regla, ¿verdad? Entonces, y ningún guatemalteco se le puede prohibir en este caso optar a ser presidente y vicepresidente por su condición de nacionalidad. Por eso no hay prohibición para temas de nacionalidad. Ahora hay algo que sí hay que tomar en cuenta y que es el siguiente punto y es el que quiero que también aprendan. Ciudadanos en ejercicio. Pregunto, yo, Estuardo Campos, tengo 40 años, pero yo nunca me he empadronado y nunca me he registrado en el registro de ciudadanos. ¿Será que yo puedo optar para ser presidente? Soy guatemalteco y tengo 40 años, pero ¿será que puedo optar a ser presidente? Pregunto. Si nunca me he empadronado, nunca he registro del registro de ciudadanos, pregunto, ¿yo puedo participar para ser presidente? ¿Quién me responde? ¿Sí o no puedo participar? A ver, pregunto. ¿Alguien ahí que tenga la respuesta? Yo soy guatemalteco, tengo 40 años y nunca me he empadronado. ¿Puedo participar para ser presidente? ¿No puedo participar para ser presidente o vicepresidente? Yo pienso que no. Sí, porque eso no es una prohibición. Bueno, vamos por parte. Eric y luego va Pedro. Sí, Eric, ¿qué piensas tú? Yo pienso que no, licenciado. Que no, perfecto. Y creo que era Eric, no creo que fue lo que... Yo falto. Yo pienso que sí puede ser presidente porque pues en el artículo 185 pues no hay ninguna prohibición sobre eso, solo que sea mayor de edad y ciudadano. Excelente. Entonces ahí estamos, ahí es lo que quiero ver. Hay dos posturas. La respuesta correcta es que no puedo participar. ¿Y por qué? Porque utilizamos la analogía, o utilizamos el derecho electoral y utilizamos la analogía, o sea, utilizamos la integración de normas. Y les cuento que para eso es para que ustedes aprendan que la ciudadanía son las personas que están empadronados y que están debidamente inscritos en el registro de ciudadanos. Entonces, para que ustedes sean considerados ciudadanos, tienen que estar empadronados y tienen que estar debidamente registrados en el registro de ciudadanos. Una persona no puede decir yo soy ciudadano guatemalteco si no estoy reempadronado ni estoy registrado en el registro de ciudadanos. Y como el requisito es claro que es los que sean ciudadanos en ejercicio, o sea, esto quiere decir que van a irse al artículo 147 de la Constitución para que lo apunten y lo pongan ahí como anexo. Y vamos a irnos al artículo 157 y lo vamos a leer. Por favor, Pedro, ¿me puede leer el artículo 147? Es una integración, una analogía. Con gusto, licenciado. ¿147, verdad? Sí. Artículo 147 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ciudadanía. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establecen esta Constitución y la ley. Perfecto. Ahora vamos a ir a utilizar la analogía y la integración de normas y vamos a ir a la ley electoral y de partidos políticos. No sé si, y eso ya es derecho político, no sé si alguien lo tiene a la mano, por ahí. Vámonos, vamos a leer, sí, Eric, ¿puedes leer el artículo 7 de la ley electoral y de partidos políticos? Ahorita, licenciado. Perfecto, artículo 7.
Constancia de ciudadanía. La calidad de ciudadano se acredita con el documento extendido por el registro de ciudadanos, con la anotación en la cédula de vecindad o con el documento de identidad que lo sustituya. Excelente. Y vamos al artículo 8. De la inscripción. La inscripción en el registro de ciudadanos es indispensable para el ejercicio de los derechos políticos. Ningún ciudadano podrá elegir o ser electo sin haber cumplido previamente con tal requisito. Quienes no estén inscritos deben gestionar todo lo necesario para su inscripción, la que deberá hacerse de forma gratuita. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, tal vez la Constitución, en los dos artículos que leímos antes, el 185 y el 147, no nos establece un tipo de, como no es que no es prohibición, sino no es cumplir con el requisito, ¿verdad? Y para ser presidente tenés que llenar el requisito de ser ciudadano en ejercicio, y la ciudadanía es el estar inscrito en el registro de ciudadanos y tener obviamente la constancia, que es el empadronamiento actualmente, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Para que eso, como les digo, eso es derecho electoral, pero es una integración y es una analogía de integración de normas. Entonces, les vuelvo a preguntar, una persona tiene 40 años, es guatemalteco de origen, pero no está empadronado y no está en el registro de ciudadanos, ¿puede optar a ser presidente o vicepresidente? ¿Sí o no? Ahora les pregunto a todos, ¿sí o no? Él no puede. Pues perfecto. Ahora, eso es pregunta de privado y y eso es, como les digo, eso es derecho internacional, incluso derecho internacional privado, y lo preguntan mucho en derecho electoral, bueno, que es derecho administrativo, pero bueno. Entonces, ahorita, como les digo, es bueno que apunten esos artículos. Si los fueron muy rápidos, les voy a dictar. Entonces, ustedes en el artículo 185 subrayan la palabra ciudadano en ejercicio y colóquenle ahí ver, yo le pongo así, ¿verdad? Mi constitución, ver ART, o sea, ART o artículos, y coloquen ahí, por ejemplo, 147 de la CPRG o Constitución de la República, le colocan ver el artículo 7 y 8 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y así ustedes pues ya van a tener rápidamente, cuando miren ese artículo, van a saber que ser ciudadano en ejercicio quiere decir que tienes que estar empadronado y tienes que estar inscrito en el registro de ciudadanos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante que lo aprendan, porque es pregunta de privado y va a ser pregunta también del examen del día martes. Martes es, ¿verdad? Vamos a ver, preguntas, viernes, sí, día martes, ¿verdad? Entonces, ¿estamos bien con eso? ¿Alguna duda con eso? Que es importante que lo aprendieran. Cuando doy derecho constitucional les explico esa parte, ¿verdad? Pero bueno, ¿estamos bien con eso? Sí, licenciado. Perfecto. Espero entonces que hayan aprendido eso. Entonces, Sí. digamos, el artículo 185 lo integramos con el 147 de la Constitución y el 7 y 8 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Así es. Excelente, Pedro, así sería. Ahora vamos a ver rapidito las prohibiciones, o sea, solo básicamente qué es una prohibición para entender la diferencia entre prohibición y requisito. Entonces, miren, los requisitos son las condiciones que debemos cumplir, porque ¿qué pasa? Les pongo un ejemplo. ¿Cómo se llama esta licenciada usted? Suri Ríos. Ella llena todos los requisitos. Entonces, ella no es que no llene requisitos para optar a la vicepresidencia y presidente. Entonces, por eso no tienen que confundir requisitos con prohibición. Entonces, ustedes cuando les preguntan, mire, yo les pregunto en el examen, y Suri Ríos llenaba los requisitos para participar para presidente y vicepresidente, ¿qué van a responder ustedes? Miren, son preguntas capciosas. Suri Ríos llenaba los requisitos para poder optar a los cargos de vicepresidente y presidente de la República, ¿sí o no? Ahí está. Eso es lo que me gusta que respondan, ¿ve? Que entiendan las preguntas. Miren, otra cosa que les quería dar como tip es aprendan a escuchar las preguntas o a leer las preguntas. No se dejen ir con la finta. ¿Por qué? Porque a veces las preguntas son capciosas. Yo les pregunto, ¿Suri Ríos llenaba los requisitos para participar como presidente y vicepresidente? Sí, llenaba los requisitos. Tenía 40 años, era ciudadana de ejercicio y era guatemalteca de origen. Lo que ella tenía era ¿qué cosa tenía ella para no poder ser presidente? Prohibición. Una prohibición, ahí está. Entonces yo les pregunto, ¿Suri Ríos tenía prohibición para participar? Sí, pero llenaba los requisitos, también llenaba los requisitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con aprender a responder y aprender ciertos términos. Por eso es que, si ya se dan cuenta, a mí me gusta dar clases definiendo, buscando definiciones de la RAE, del diccionario jurídico, etcétera,
¿Por qué? Porque entonces vamos a entender qué es cada concepto, entonces ya podemos, cuando les pregunte requisitos, requisitos, cuando les pregunte prohibiciones, prohibiciones, para que sepan distinguir entre cada concepto. Eso es muy importante que lo aprendan para su futuro en la carrera y para su futuro estudiantil, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, entonces las prohibiciones es que a pesar de que los ciudadanos llenen los requisitos, existen ciertas situaciones que van a prohibirles o que no les van a permitir para optar al cargo de presidente y vicepresidente. O sea, lo que busca la prohibición es impedir, o sea, la palabra que tienen que empezar, impedir la ejecución o impedir la participación de vicepresidente o presidente de la República. Y esas prohibiciones están reguladas en el artículo 186, que es el artículo que sigue al que acabamos de leer, que es el 185. Y para eso, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 literales, ¿verdad? Y vamos a, pues, a leerlo rápidamente. Entonces, el artículo 186 establece prohibiciones para optar a los cargos, ¿verdad? No podrán optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República, literal A, caudillo, ni el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que hayan alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. Esto, pues, como se daba en el contexto antes de, pues, de ya la democracia, ¿verdad? Luego, ve la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo que la hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se cubren las elecciones. O sea, quiere decir que las personas, los presidentes o vicepresidentes actuales no podrían participar para poder optar al cargo, ¿verdad? Entonces, esto sucedió es interesante, ¿sucedió en dónde? ¿En El Salvador o no? No sé si ustedes han estado, pues, he leído sobre el tema de El Salvador. Yo, la verdad, he leído un poco sobre el tema electoral de El Salvador, pero si no estoy mal, recuerdo que la constitución o la modificaron, no me acuerdo qué fue lo que pasó en El Salvador, pero lo que fue es de que Bukele creo que renunció, no sé qué fue 6 meses antes para poder participar para presidente, ¿verdad? No estoy mal, algo así es la situación. Pero en este caso no hay como una excepción a eso. O sea, aquí no es que yo venga y que quiera volver a ser candidato a presidente durante el periodo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, no se puede participar, uno puede ser candidato a presidente, uno puede postularse para presidente quien ejerza la presidenta durante el tiempo, ¿verdad? Luego, la C, que son los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente y vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia y los de las personas que se refieren el inciso primero de este artículo. Entonces, aquí hay que tener cuidado con algo. El parentesco, ¿verdad? Acuérdense que esto es derecho civil 1. Acuérdense que el parentesco, ¿verdad? Que es esa afinidad o esa relación entre parientes. Y acá tenemos posiblemente los grados de consanguinidad y los de afinidad, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado quiénes sí pueden participar y quiénes no pueden participar. Miren, yo sobre este tema no les pregunto mucho, porque la verdad es de que es algo, pues, un poquito, es como mucho civil, ¿va? Pero puede hacer que en el examen les pueda preguntar, por ejemplo, si alguien que esté en el 5º grado, y acuérdense que el segundo profesor llega a segundo de afinidad, ¿verdad? Pero hay que ver esa situación, o sea, no creo que se los va a poner en el examen, pero sí vale la pena repasar un poquito ustedes el parentesco dentro del Código Civil, ¿verdad? Para ver, obviamente, pues, quiénes se pueden participar y quiénes no pueden participar cuando un familiar, o en este caso sea presidente o vicepresidente actualmente en la República, ¿verdad? Pero como les digo, esto básicamente lo que tienen que entender es que hay ciertos parientes que no pueden ejercer, no pueden ser electos presidentes ni vicepresidentes, ¿verdad? Básicamente, eso es lo que tienen que aprender con ese artículo. Que les vaya a poner yo, les voy a preguntar, y en el examen técnico profesional yo no creo, la verdad, que les vayan a preguntar así tan específicamente, mire, el primo del primo o el sobrino, nieto, o sea, no creo que les vayan a preguntar, pero también sería muy importante, bueno, que ustedes le den una repasadita al parentesco del Código Civil, por favor. Eso lo dejo de tarea, como les digo, no es objeto de este curso, pero sí sería importante que lo pudieran repasar. ¿Sí, Daniel? Gracias, licenciado. Entonces, por dar ejemplo de esta ex candidata Suri Ríos,
como mencionas, hasta la cuarta línea con la, es decir, hasta los nietos, hasta después de esa línea de los nietos, ya podrían la familia ser electa. Así es. Ok. Dice que lo escuché un poquito trabado, pero no sé si los demás o solo a mí, pero lo escuché un poquito entrecortado. ¿Me escucha bien ahora? No, probando. Un poquito mejor, no sé si los demás solo es conmigo, pregunto. Pero También se escucha en entrecortado. conclusión le preguntaba esto de que si entonces hasta los nietos se rompería ya la línea consanguínea. Así es. ¿Por qué? Porque solo está hasta el cuarto grado de consanguinidad, ¿verdad? Básicamente. Pues sí, básicamente es lo que te digo que tienen que aprender a volver a repasar para que puedan entender a usar ese análisis, ¿verdad? Como decís vos, entonces como es solo hasta el cuarto grado de consanguinidad, entonces una persona ya del quinto grado, por ejemplo, ya podría participar en una candidatura, ¿verdad? Porque obviamente por usando la analogía del parentesco y del artículo, perdón, del inciso A, literal A y literal C, ¿verdad? Y ahí es donde se encuentra la prohibición de Sur y Ríos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella, pues obviamente, pues es hija, o sea, ella está en el grado de consanguinidad muy cercano a su papá, ¿verdad? Que básicamente, pues él estuvo, al final fue un jefe de un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, básicamente, sí sería, ¿verdad? Muy buena pregunta y buen análisis, compañero, ahí estamos, excelente. Luego, la literal de él, que hubiese sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección. Se recordarán que este caso fue ¿cómo se llamaba este candidato ustedes? Del Valor, no me acuerdo, uno que renunció a ser ministro, 6 meses Caballero. antes. Ahí tenemos un ejemplo de una persona que renunció a ser ministro. ¿Por qué? Porque no podía, obviamente, pues no podía también ser, porque también el artículo F también menciona que los ministros de cualquier religión oculto, ¿verdad? Entonces, básicamente también eso tiene mucho que ver. Miren, la verdad es que yo ahí sí soy un poquito, la verdad es que eso, bueno, en ambos les voy a explicar ahorita también, pero creo que nos va a dar tiempo cuál es mi criterio y cuál era el ejercicio que yo quería que ustedes hicieran, de cuál era su punto de vista con relación a estas prohibiciones, ¿verdad? Quería que lo discutiéramos un poquito, pero yo creo que no va a dar tiempo, pero si no nos da tiempo, tal vez en la próxima clase, pues tal vez discutimos un poquito estas previsiones, porque para mí, les voy a dar mi punto de vista, tal vez en unos 5 minutos, y ustedes tal vez pues opinan. Luego, los miembros del ejército, salvo que estén de baja o situación de retiro por lo menos 5 años antes de la fecha de convocatoria, aquí lo mismo, ¿verdad? Una persona que hubiese sido, por ejemplo, Otto Pérez Molina, si no estoy mal, yo creo que él ya había dejado de ser general y por muchos años, ¿verdad? Pero él básicamente también fue general, si no estoy mal, del ejército, no sé si fue, bueno, la cosa es que fue del ejército. Entonces él tenía que haber estado retirado por 5 años antes de la fecha de la convocatoria. Ojo, de la convocatoria. Acuérdense que el proceso electoral tiene 3 etapas. También hay que ver eso del hecho electoral, ¿verdad? El hecho electoral tiene 3 etapas, ¿verdad? Y dentro de la convocatoria está una de las etapas del proceso electoral. No es, o sea, que antes de la convocatoria de elecciones, la persona del militar debe de estar ya de baja o cumplir los 5 años. Entonces hay que tomar en cuenta también eso. No creo, como les digo, ya un examinador va a ser muy mala onda si le empieza a preguntar ese tipo de cosas, pero siempre es bueno que ustedes sepan utilizar la integración de normas. Acuérdense que, como les digo, el proceso electoral tiene 3 etapas y cuando hablamos de convocatoria ustedes tienen que saber qué etapa es del proceso electoral, pero bueno, eso es un poquito más no creo, como le digo, que sea mala onda el docente, ¿verdad? Luego, los ministros de cualquier culto religioso o cualquier culto no pueden, y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, obviamente, por obvias razones, ¿va? Ustedes, ¿quién regula las elecciones? Pregunto. ¿Quién es la entidad o el órgano encargado de regular las elecciones? El Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿por qué? Oye, por lógica, un magistrado del tribunal no podría participar, ¿verdad? Eso pues es por lógica. Entonces, básicamente, eso serían las prohibiciones. Ahora bien, yo quisiera pues preguntarles a ustedes o contarles a ustedes ¿qué entienden ustedes? Por ejemplo, cuando hablamos de que alguien no puede optar a ser presidente, yo pregunto, ¿cuándo una persona
es electa o puedes decir que es presidenta. A ver, ¿en qué momento una persona que participa o que quiere ser presidente es presidente de la República? A ver, pregunto. Para ustedes, ¿en qué momento se vuelve uno presidente? Les pregunto. ¿Cuando uno es electo o cuando uno es en toma de posesión? Les pregunto. ¿Cuándo uno es presidente? Cuando es electo, por ejemplo, vamos a ver el caso en concreto. Yo, Estuardo Campos, tengo 40 años, soy ciudadano activo y me participo en un partido y gano las elecciones. ¿Yo soy presidente o no soy presidente de la República? ¿Sí, Diego? Es cuando toma posesión, porque ya que usted está tomando, porque cuando se toma posesión, ya le dan el cargo. Cuando es electo, como bien lo dice, es presidente electo, nada más, no tiene función todavía. Excelente, Diego. Ese es un buen punto de vista. Entonces, para mí también estoy de acuerdo que cuando uno es presidente, cuando toma posesión. ¿Estamos bien ahí? Creo que estamos en la misma línea. ¿O alguien tiene alguna piensa que tal vez cuando ya es electo? Pregunto. Yo considero que es cuando toma posesión, ¿verdad? Según mi criterio y según el criterio de aquel compañero, y pues si los demás están de acuerdo, pues yo creo que es mi criterio, ¿verdad? Ahora les pregunto, cuando hablamos de optar o cuando hablamos de ser presidentes, yo les pregunto, ¿una persona que tenga prohibición para ser presidente y vicepresidente puede participar o puede ser candidato, sí o no? O sea, por ejemplo, Suri Ríos, ¿podía participar o no podía participar? Usando la analogía de que se toma posesión. No sé si me entienden la pregunta. O sea, ella tenía una prohibición para ser o optar cargo de presidente y vicepresidente. Pero eso también es una prohibición para poder participar. Porque una cosa es participar y una cosa es tomar posesión. No sé si me explico. Porque por ahí va la discusión de la CC y la discusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, podía participar, sí, podía tomar posesión, sí, o podía participar y no podía tomar posesión, o no podía participar ni podía tomar posesión. Pregunto, según su criterio, ¿ella podía participar sí o no? ¿O ella podía tomar posesión sí o no? No sé si me entiende a dónde va el debate, a dónde va la discusión. Yo creo que sí podía participar, pero no tomar posesión. Ahí está. Eso es un criterio que tomó la CC. Si no estoy mal, es que los prometo que yo a veces leo, pero a veces con tanta lectura, a veces se le va a uno olvidando las cosas. Yo recuerdo que un criterio de la CC fue que ella, como dice Galilea, podía participar. Y de hecho, creo que la Corte Interamericana le dejó el derecho de elegir, de ser electo, pero del derecho de participación, ¿verdad? Como dice Galilea. Entonces ella podía participar, sí, pero podía tomar posesión, no. Ese es mi criterio estableciendo pues la prohibición. O sea, obviamente pues sería mi criterio de prohibición para mí. Ella puede participar, sí, pero ella no puede ser. Hay otro debate. Cuando uno va a inscribirse, tiene que dar los requisitos para poder participar, pero ahí estamos hablando de requisitos. Y vuelvo a lo que les digo, requisitos para poder participar, ¿no? Obviamente ser ciudadano, llenar todos los requisitos. Entonces, por ahí, por un lado está sí puede participar y por otro lado es que no puede participar y por otro lado está sí puede, o sea, sí puede tomar posición y por otro lado está no puede tomar posición. ¿Sí, Pedro? ¿Qué opinas tú, Pedro? Que ya sí, o sea, en palabras simples se podría decir que la dejaron jugar, pero no podía ganar, pues, o sea, pero sí podía. Ajá, ese fue el criterio, pero que me recuerdo que utilizaron los magistrados, ¿verdad? O sea, vamos a dejar que participe, sí, pero cuando quiera tomar posesión, ya ahí es donde el Congreso y todo pues va a ver si le da posición o no, porque obviamente no hay los requisitos, y es como lo que pasa con el decano, ¿verdad? No sé si ustedes supieron que, bueno, no sé si hace 4 años ustedes estaban, no creo que no, pues, pero cuando Henry ganó, había un candidato que supuestamente no podía participar porque no era docente titular, pero él igualmente, pues él podía participar, ya que se le fuera a dar toma de posesión, porque no hay nada requisito de ser titular, por ejemplo, pues esa ya es otra discusión, ¿verdad? Entonces, para mí, o sea, mi criterio, o sea, ese es criterio personal, y obviamente, pues también me faltaría un poquito, pues estudiar un poquito más el caso, porque también uno, pues no puede venir y sacar juicios solo porque uno cree que así es la situación, pero para mí,
sí podía participar, pero no podía optar porque hay una prohibición, o sea, no podía ser presidenta porque hay una prohibición, pero no dejarla participar, le estaban vulnerando su derecho de participación, porque ella sí llenaba los requisitos, como le explico, 40 años, o sea, los requisitos para participar, o sea, los requisitos que va a implementar el TSE, que es el órgano que va a dejar participar. Creo que estamos bien ahí, ahora solo es para que ustedes también miren hasta dónde llega el derecho, ¿verdad? Y aquí es otro tema que les quería contar. ¿Ustedes están de acuerdo con las prohibiciones en este contexto actual, sí o no? O sea, ¿ustedes creen que una persona es culpable por lo que haga su papá? ¿O sí creen ustedes que los hijos puedan llegar a tener cierta afinidad por ciertas acciones que hizo el papá, sí o no? Pregunto, esa es la primera pregunta. Segundo, acuérdense que la legislación o las leyes o el derecho está basado en qué, también en la parte social. Yo es lo que les digo a todo el mundo, o sea, cuando uno va a legislar una ley o va a legislar algo, tiene que basarse también al contexto social, basarse al contexto histórico. Entonces, o sea, para mí mi criterio, considero de que es debatible el hecho de decir, vamos a prohibir a una persona que fue hija de un golpista, porque simplemente es hija de un golpista y ya puede seguir los ejemplos de su padre. Pero por otro lado, también estoy en la idea de que en un contexto actual donde ya llevamos bastantes años siendo un Estado democrático, soberano, independiente, republicano, es un contexto social, histórico, actual, para mí no debería existir esa prohibición. Para mí, como les digo, es un debate, ¿verdad? Y es un debate, por un lado está así, por otro lado no. Entonces, para mí en lo personal, como creo que en un contexto político actual y social y jurídico de este momento, para mí una prohibición de esa naturaleza, para mí no es tan correcta. ¿Por qué? Porque como les digo, o sea, por un lado también está de que el padre, los hijos no son culpables de lo que hace el padre, ¿verdad? Entonces por ahí va el tema, pero eso se los dejo ahorita para que ustedes lo analicen y tal vez en la otra clase, pues ya ustedes tal vez se dan la tarea de leer un poquito, etcétera. ¿Qué pueden opinar ustedes sobre eso, verdad? Como les digo, yo por un lado me pongo en el contexto de que es importante, pues obviamente esa prohibición por el hecho de que pues el hijo creció con el ejemplo del padre, está bien. O los parientes, pues hagamos en el caso de jurídicos, pero en el caso de los parientes, ¿no? Los parientes crecieron con el ejemplo del padre, sí, pero estamos hablando de que ya en un contexto jurídico, social y político de hace años, pues porque él no puede ser una persona presidente por el hecho de ser hija o pariente de la persona. Entonces, solo se los dejo ahí, porque ya es hora de irnos de ustedes a su otro curso, pero se los dejo porque a mí me gustan mucho los debates, de hecho me encanta debatir, pero les dejo esas dos posturas y tal vez en la otra clase pues miramos quiénes están a favor de una postura y quién está en contra de otra postura y me dicen qué opinan. Se los dejo ahí de tarea para que me indiquen qué opinan ustedes y si logran leer tal vez las sentencias de la CC, también sería muy, muy interesante. Se las voy a tratar de conseguir porque yo me acuerdo que las tenía, porque yo medio las leí, pero con la vida, el ritmo de vida que uno lleva, pues a veces es complicado. Pero con eso finalizo la clase, no sé si tienen alguna duda o algo. Si no, pues ahí estaríamos, ¿verdad? Todo claro, licenciado. Entonces, perfecto, excelente. Pues entonces fue un gusto estar con ustedes esta tarde y nos miramos el día martes, creo que es, sigo insistiendo, no me acuerdo, pero es martes, ¿verdad? Sí, martes 25, a las 3 de la tarde por lo regular va a ser el examen. Entonces, pues nos miramos el día martes, estimados. Bueno, vamos a ver si hacemos el repaso, por cierto. Me ven en el grupo y pues ahí